Esta carta va a revelar un secreto de casi 100 años. Y por favor, nunca dejes que caiga en manos equivocadas. Medellín 1940. El ático de la hacienda Santa Elena guardaba más que polvo y recuerdos olvidados. Entre baúles de madera carcomida y retratos descoloridos, apareció un diario de tapas amarillentas, atado con un listón de seda que alguna vez fue rojo, pero que el tiempo convirtió en un tono herrumbroso. Las páginas crujían al tacto, frágiles como las alas de una mariposa muerta. Nadie esperaba encontrar algo así. Nadie imaginaba que esas palabras escritas con tinta desvanecida iban a cambiar para siempre la historia de una familia entera, porque hay secretos que no mueren con las personas, sino que esperan pacientemente en la oscuridad hasta que alguien los descubre. Y cuando eso pasa, todo lo que creíamos saber se desmorona como castillo de naipes. Las manos que sostuvieron ese diario temblaban sin control, no por el frío de la madrugada que se colaba entre las tejas rotas, sino por algo mucho más profundo, algo que erizaba la piel y aceleraba el corazón, porque desde la primera página quedaba claro que lo escrito ahí no debía haber sido leído jamás por ojos ajenos. Era la confesión íntima de alguien que necesitaba desahogarse, que no podía cargar más con el peso de su mentira, y esa persona era la patrona de la hacienda, doña Magdalena Aristizábal de Uribe, la mujer que toda Medellín admiraba por su elegancia, su devoción religiosa y su matrimonio ejemplar con don Ernesto Uribe, el terrateniente más respetado del valle. Si estás aquí escuchando esta historia, es porque algo en ti siente curiosidad por lo que realmente sucede detrás de las apariencias. Suscríbete al canal para seguir apoyándonos e incentivándonos a escribir historias como esta, porque la verdad siempre merece ser contada, aunque duela. La primera entrada del diario estaba fechada el 3 de enero de 1938. La letra era elegante, educada, con esos trazos perfectos que solo se aprendían en los colegios de señoritas más exclusivos. Pero detrás de esa caligrafía impecable, había algo que no encajaba. Una urgencia en ciertas palabras, una presión irregular en la pluma que delataba nerviosismo. Decía así: hoy he cometido el error más grande de mi vida y temo que no haya vuelta atrás. No puedo hablar de esto con nadie, ni siquiera con mi confesor, porque si alguien se enterara mi mundo se derrumbaría. Así que escribo aquí, en estas páginas que guardaré bajo llave, porque necesito sacar esto de mi pecho, o me volveré loca. Él me miró esta mañana de una forma distinta. No fue la mirada respetuosa del empleado hacia la patrona. Fue algo más. Algo que no debería existir entre nosotros. Y lo peor de todo es que yo le devolví la mirada. Dios me perdone, pero le devolví la mirada. Imagina la escena. Una mujer de 32 años. Casada hace 10 con un hombre que la respeta pero que ya no la ve, que ya no la toca con deseo sino con costumbre. Un matrimonio que para el mundo es perfecto pero que entre cuatro paredes es silencio, rutina, obligación, y de pronto aparece alguien que la mira como si fuera la única mujer en el mundo. Alguien que no debería, alguien prohibido por todas las reglas sociales imaginables. Ese alguien era Felipe Durán, el capataz de la hacienda, un hombre de 28 años, fuerte, moreno, con esas manos curtidas por el trabajo duro y una mirada que atravesaba el alma. Venía de familia humilde. Había trabajado en esas tierras desde los 15 años y se había ganado la confianza de don Ernesto por su lealtad y su conocimiento del campo. Todos lo respetaban. Nadie habría sospechado nunca que entre él y la patrona pudiera existir algo más que la relación de empleado y empleadora. Pero ahí estaba, escrito con esa letra temblorosa. Le devolví la mirada. Las páginas siguientes del diario eran una montaña rusa emocional. Había días donde doña Magdalena escribía llena de culpa, prometiéndose a sí misma que no volvería a pasar, que evitaría cualquier encuentro a solas con Felipe, que rezaría más, que sería mejor esposa. Pero después venían otras entradas donde confesaba que había buscado excusas para ir a los establos, para supervisar trabajos que no necesitaban supervisión, para cruzarse con él en los corredores de la casa grande. Qué fácil es juzgar desde afuera. Qué sencillo decir que algo así no debería pasar. Pero cuando lees esas palabras escritas con tanta honestidad brutal, cuando sientes la angustia de alguien atrapado entre el deber y el deseo, todo se vuelve más complicado. El 8 de febrero escribió: hoy hablamos por primera vez de algo que no tenía que ver con el café ni con los trabajadores. Me preguntó si era feliz.
Nadie me había preguntado eso en años. Me quedé sin palabras. Y él, con esa voz grave que me eriza la piel, me dijo que una mujer como yo no debería tener esos ojos tan tristes. Casi lloro frente a él. Casi pierdo toda compostura. Conseguí disimular, pero cuando volví a mi habitación me desmoroné. Porque tiene razón. No soy feliz. No lo he sido en mucho tiempo. Y él lo notó cuando nadie más lo hizo. Ni siquiera mi propio esposo. Comenta aquí abajo si alguna vez alguien te hizo una pregunta así. Una pregunta que nadie más se atrevió a hacer. Deja tu sí o tu no. El diario continuaba con entradas cada vez más frecuentes, cada vez más íntimas. Doña Magdalena escribía sobre las conversaciones que tenían cuando nadie los veía, sobre las miradas cargadas de significado, sobre el roce accidental de manos que ya no era tan accidental. Describía la textura de la voz de Felipe, la forma en que pronunciaba su nombre, el calor que sentía en el pecho cada vez que él estaba cerca. El 23 de marzo de 1938 fue el día que todo cambió para siempre. Doña Magdalena lo escribió así. Hoy crucé la línea que juré nunca cruzar. Ernesto viajó a Bogotá por negocios y estará fuera 3 semanas. La casa se siente vacía. Demasiado grande, demasiado silenciosa. Esta tarde bajé al río como acostumbro hacer cuando necesito pensar. Él estaba allí, supervisando la reparación del puente de madera. Me vio y se acercó. Hablamos de cosas sin importancia al principio, del clima, de la cosecha, de tonterías, pero había algo diferente en el aire, una electricidad que nos envolvía a ambos. Y entonces pasó. No sé quién dio el primer paso, si él o yo. Solo sé que de pronto estábamos tan cerca que podía sentir su respiración. Me tomó la mano con una delicadeza que nunca imaginé en un hombre de manos tan trabajadas, y me preguntó si podía besarme. Me preguntó. No lo hizo sin más. Me pidió permiso con esos ojos oscuros clavados en los míos, esperando una respuesta que ambos sabíamos iba a cambiar todo. Dije que sí. Dios mío, dije que sí. Y cuando sus labios tocaron los míos sentí que despertaba de un sueño de 10 años. Sentí que volvía a estar viva. La letra en esas páginas se volvía más irregular, como si la mano que escribía temblara al recordar. Había manchas pequeñas en el papel, probablemente lágrimas que cayeron mientras doña Magdalena plasmaba su confesión, porque no escribía con orgullo ni con alegría plena. Escribía con una mezcla de éxtasis y terror, consciente de que lo que sentía era maravilloso y terrible al mismo tiempo, consciente de que cada momento de felicidad robada tenía un precio altísimo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El diario se llenó de encuentros secretos, de excusas inventadas, de mentiras que se volvían cada vez más elaboradas. Doña Magdalena escribía sobre cómo había descubierto que en la parte trasera del establo había una habitación pequeña que nadie usaba, donde guardaban herramientas viejas y sacos de arpillera. Ahí se encontraban. Ella esperaba hasta que todos en la casa estuvieran ocupados. Salía por la puerta del jardín que daba a los cafetales y rodeaba la propiedad para que nadie la viera acercarse a los establos. Felipe siempre llegaba primero. Limpiaba el lugar lo mejor que podía, traía una manta para cubrir los sacos. No era elegante, no era cómodo, pero era de ellos. En ese rincón olvidado del mundo, se permitían ser simplemente dos personas que se deseaban, sin títulos, sin diferencias de clase, sin la mirada vigilante de una sociedad que nunca les perdonaría lo que hacían. El diario revelaba también los momentos de pánico, como aquella vez que don Ernesto regresó, sin avisar 2 días antes de lo previsto, y casi descubre a doña Magdalena saliendo del establo con ramitas en el cabello y tierra en el vestido. Ella inventó que había ido a revisar unas gallinas enfermas, que quería asegurarse personalmente de que estuvieran bien separadas de las demás. Don Ernesto la miró con extrañeza, porque su esposa nunca había mostrado interés en las aves de corral, pero no dijo nada. Quizás no quería sospechar. Quizás era más cómodo creer en la inocencia de su mujer que enfrentar la posibilidad de que algo estuviera mal. Esa noche doña Magdalena escribió con letra casi ilegible de tan nerviosa. Estuve a punto de que me descubriera, a punto de perderlo todo. Debería terminar esto ahora, antes de que sea demasiado tarde. Pero cuando pienso en no volver a ver a Felipe, cuando imagino mi vida sin esos momentos en que me siento yo misma, algo se rompe dentro de mí. No puedo renunciar a él.
Prefiero vivir con el miedo que volver a esa muerte en vida que era mi existencia antes de que él me mirara de verdad. Si esta historia te está atrapando, apóyala con un like. Y si quieres seguir descubriendo qué pasó con esta confesión que estuvo oculta casi 100 años, deja un super thanks para que podamos seguir trayendo historias como esta que merecen ser contadas. Pero no todo era pasión y encuentros furtivos. El diario también mostraba el deterioro emocional de doña Magdalena. Había entradas donde escribía sobre el insomnio que la atormentaba, sobre cómo cada vez que veía a su esposo, sentía una culpa que le carcomía las entrañas. Escribía sobre las misas a las que asistía religiosamente, donde se arrodillaba frente al altar y lloraba en silencio, pidiendo perdón por un pecado que sabía iba a volver a cometer. Porque después de cada promesa de terminar con aquello, después de cada juramento de ser fiel a sus votos matrimoniales, volvía a caer, volvía a buscar a Felipe, volvía a perderse en sus brazos como si fuera la única forma de sentirse completa. En una entrada de junio escribió algo particularmente desgarrador. Vi a Ernesto dormido anoche, roncaba suavemente con la boca entreabierta, tan confiado, tan tranquilo. Es un buen hombre. Nunca me ha maltratado. Nunca me ha faltado al respeto. Me ha dado todo lo que una mujer de mi posición podría desear. Una casa hermosa, seguridad económica, un nombre respetable. Y yo lo estoy traicionando de la peor forma posible. Lo estoy traicionando con un hombre que trabaja para él, que come del pan que él paga, que duerme bajo un techo que él proporciona. Si Ernesto se enterara, no sé qué sería capaz de hacer, no por violento, sino porque el dolor de esa traición podría destrozarlo, y sin embargo no puedo parar. Estoy atrapada entre dos mundos, entre dos hombres, entre dos versiones de mí misma, y no sé cuál de ellas es la real. Los meses pasaban y el diario se volvía más oscuro. Ya no había entradas llenas de ilusión. Ahora predominaba la angustia. Doña Magdalena escribía sobre cómo Felipe comenzaba a pedirle que dejara a su marido, que huyeran juntos a algún lugar donde nadie los conociera, donde pudieran empezar de nuevo. Él le decía que con su conocimiento del campo, podrían trabajar en cualquier hacienda de otra región, que no necesitaban el dinero ni el estatus, que solo se necesitaban el uno al otro. Pero ella sabía que eso era imposible. Una mujer que abandonaba a su esposo en 1938, no solo perdía todo, se convertía en una paria social. Y si encima lo hacía por un hombre de clase inferior, el escándalo sería mayúsculo. Su familia la repudiaría, la iglesia la condenaría. No habría rincón del país donde pudieran esconderse de la vergüenza. Y aún así, hay una parte de mí que quiere hacerlo, escribió. Una parte que fantasea con desaparecer en mitad de la noche, con dejar atrás esta vida de apariencias y vivir algo real por primera vez. Pero soy cobarde. Soy demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias. Así que sigo aquí partida en dos, muriendo un poco cada día. Comenta si alguna vez has estado atrapado entre lo que debes hacer y lo que realmente quieres. Deja tu respuesta. Porque esta historia es también la historia de muchos que vivieron amores imposibles en silencio. El verano de 1938 trajo consigo un nuevo problema. Doña Magdalena empezó a notar miradas diferentes del personal de la casa. La cocinera, doña Rosa, una mujer que llevaba 20 años sirviendo a la familia, comenzó a hacerle preguntas extrañas. Preguntas sobre sus paseos al establo, sobre el tiempo que pasaba inspeccionando lugares que antes nunca le habían interesado. Una tarde, mientras servía el té, doña Rosa comentó con voz aparentemente inocente que don Felipe era un hombre muy trabajador y que últimamente se le veía especialmente contento, como si algo bueno le hubiera pasado en la vida. El corazón de doña Magdalena casi se detiene. Esa noche escribió en el diario: «Nos están observando. Lo sé. Lo siento en cada mirada, en cada silencio que se produce cuando entro a una habitación. Los sirvientes saben. Quizás no tienen pruebas, pero saben. Estas cosas no se pueden ocultar para siempre. Por más cuidado que tengamos, el olor de un hombre queda en la ropa. El rubor en las mejillas delata. Los ojos brillan de una forma que no pueden disimular. Y en una casa donde todo el mundo vive pendiente de los patrones, donde cada movimiento es observado y comentado en la cocina y en los cuartos de servicio, era solo cuestión de tiempo. Doña Rosa no era tonta. Llevaba suficientes años en esa casa como para conocer cada rincón, cada secreto,
cada dinámica familiar, y aunque nunca dijo nada directamente, sus miradas decían todo. Había una mezcla de desaprobación y lástima en sus ojos cuando veía a doña Magdalena, porque para la gente como doña Rosa, criada en la rigidez de las costumbres antiguas, una mujer que traicionaba a su marido era lo peor que podía existir. Y si encima lo hacía con un empleado, con alguien de clase inferior, eso era imperdonable. Pero también había lástima, porque doña Rosa había visto crecer a Magdalena. La había visto convertirse en la esposa perfecta de un hombre que la trataba bien, pero que nunca la había amado con pasión. Y quizás en el fondo de su corazón conservador, doña Rosa entendía que hay amores que nacen en los lugares más inadecuados, y que no se pueden controlar por más que se intente. Las entradas de agosto se volvieron frenéticas. Doña Magdalena escribía casi todos los días, a veces 2 o 3 veces, como si el diario fuera su única válvula de escape, el único lugar donde podía ser completamente honesta. Contaba cómo ella y Felipe habían discutido por primera vez. Él quería formalizar algo que era imposible de formalizar. Le decía que no podía seguir siendo su secreto, que necesitaba algo más concreto, alguna promesa de futuro, y ella le gritaba, aunque en susurros para que nadie los escuchara, que él no entendía su posición, que era fácil para un hombre pedir que una mujer lo dejara todo, pero que para ella significaba perder no solo su matrimonio, sino su nombre, su familia, su lugar en el mundo. Tuvimos nuestra primera pelea real, escribió el 12 de agosto. Me dijo que si no estaba dispuesta a luchar por lo nuestro, entonces quizás nunca había sido tan importante para mí. Le dije que estaba siendo injusto, que yo arriesgaba todo cada vez que me encontraba con él mientras que él no perdía nada. Se enojó. Me dijo que él lo perdía todo también, que arriesgaba su trabajo, su reputación, que si don Ernesto descubría algo lo mataría literalmente. No era una exageración. Los hombres como don Ernesto no perdonaban que alguien tocara lo que consideraban su propiedad. Y así terminamos, gritándonos en voz baja en ese cuarto miserable del establo, rodeados del olor a cuero y tierra, ambos furiosos, ambos desesperados, ambos sabiendo que estábamos atrapados en algo que no tenía salida buena. Nos separamos sin hablarnos. Pasé 3 días sin verlo. 3 días que fueron un infierno. Y entonces una madrugada escuché piedrecitas golpeando mi ventana. Era él. Bajé como una idiota enamorada y nos reconciliamos entre las sombras del jardín. Nos besamos como si fuera la última vez, y juramos que encontraríamos la manera de estar juntos aunque no supiéramos cómo. Pero el destino tenía otros planes. El 20 de septiembre de 1938, doña Magdalena escribió la entrada más devastadora de todo el diario. Estoy embarazada. Lo confirmé esta mañana. El médico dice que tengo casi 2 meses. 2 meses. Hice el cálculo una y otra vez. Las fechas. Las posibilidades. Y no hay duda. Este hijo no es de Ernesto. No puede serlo. Hace más de 4 meses que mi esposo y yo no compartimos cama de esa manera. Él ha estado tan ocupado con los negocios, tan cansado, tan distante. Y yo no me quejé porque así era más fácil esconder lo que estaba viviendo. Pero ahora esto, un hijo. Un hijo de Felipe que todos pensarán que es de Ernesto. O peor aún, un hijo que podría no parecerse en nada a mi marido y entonces todos sabrán la verdad. No puedo respirar. No puedo pensar. No sé qué hacer. La desesperación en esas palabras era palpable. Las letras estaban escritas con tanta fuerza que en algunos lugares la pluma había atravesado el papel. Había manchas que definitivamente eran lágrimas. Tantas que algunas palabras se habían vuelto ilegibles. Esta era la crisis definitiva. El momento en que la situación se volvía insostenible. Un embarazo no se podía ocultar. Un bebé traería consecuencias permanentes. Y si alguien sospechaba, si el niño nacía con rasgos que no encajaban con la familia Uribe, el escándalo sería monumental. Las siguientes páginas del diario mostraban el colapso mental de doña Magdalena. Escribía sobre cómo consideró abortar, sobre cómo preguntó discretamente a doña Rosa si conocía hierbas o métodos para interrumpir un embarazo. Doña Rosa se había horrorizado. Le había dicho que eso era pecado mortal, que Dios nunca perdonaría algo así. Pero también le había preguntado, con esos ojos que todo lo sabían, si el niño era realmente del patrón. Doña Magdalena no había respondido. Su silencio lo había dicho todo. Entonces doña Rosa, con una mezcla de severidad y compasión, le dijo que no había más opción que tener ese bebé y rezar para que don Ernesto nunca sospechara.
que debía volver a acercarse a su esposo, que debía hacer que él creyera que el hijo era suyo. Esa misma noche, escribió doña Magdalena, me acosté con mi marido por primera vez en meses. Cerré los ojos y fingí deseo, fingí placer, fingí amor, y funcionó. Ernesto estaba tan sorprendido y contento que no hizo preguntas. Al día siguiente le conté que estaba embarazada. Se puso tan feliz. Lleva años queriendo un heredero. Me abrazó, me besó la frente. Me trató como si fuera lo más valioso del mundo. Y yo solo podía pensar en que todo es mentira, en que el hijo que crece dentro de mí no es suyo, en que estoy condenando a una criatura inocente a vivir bajo una identidad falsa, en que he destrozado todo lo que toqué. El diario documentaba también el encuentro con Felipe después de enterarse del embarazo. Se vieron en el lugar de siempre. Pero esta vez no hubo pasión ni dulzura. Doña Magdalena le contó la verdad. Le dijo que estaba esperando un hijo suyo, pero que don Ernesto creía que era de él. Felipe se quedó helado. Le preguntó qué iban a hacer, y ella, con una frialdad que no sabía que poseía, le dijo que no había nada que hacer, que ese hijo crecería como un Uribe, que nadie podía saber nunca la verdad. Felipe se enojó como nunca. Le dijo que no podía aceptar eso, que era su hijo, su sangre, que tenía derecho a conocerlo, a criarlo, y doña Magdalena, con lágrimas corriendo por las mejillas, le explicó que si él reclamaba algo, si alguien se enteraba, no solo destruiría su vida a ella, sino también la vida de ese niño, que un hijo bastardo, producto de adulterio, no tendría futuro en la sociedad de Medellín de 1938, que la única forma de proteger a esa criatura era mantener el secreto para siempre. Me dijo que me odiaba, escribió, me dijo que había usado su amor para mi conveniencia, y que ahora lo desechaba como si nada. Tiene razón, soy un monstruo, pero también soy madre, y una madre hace lo que sea necesario para proteger a su hijo, incluso si eso significa romperle el corazón al hombre que ama, incluso si eso significa vivir con esa mentira por el resto de su vida. Los meses siguientes fueron un calvario emocional registrado minuciosamente en las páginas del diario. Doña Magdalena escribía sobre cómo su cuerpo cambiaba, cómo don Ernesto la cuidaba con una dedicación que hacía que la culpa fuera insoportable. Él mandó traer al mejor médico de Medellín, contrató a una partera experimentada, ordenó que prepararan la mejor habitación de la casa para el futuro bebé, compraba ropa diminuta en los almacenes más finos. Hablaba con entusiasmo sobre el nombre que le pondrían si era varón, sobre cómo le enseñaría a montar a caballo y a administrar las tierras, y cada palabra, cada gesto de cariño de su esposo, era como un cuchillo clavándose más profundo en el pecho de doña Magdalena. Ernesto está construyendo toda una vida alrededor de un hijo que no es suyo, escribió en octubre. Habla de legados, de apellidos, de tradiciones familiares que continuarán, y yo lo escucho sabiendo que todo es falso, que ese niño tendrá la sangre de Felipe, no la de los Uribe, que cada vez que mi esposo mire a su supuesto hijo estará mirando sin saberlo el producto de mi traición. A veces pienso que debería decirle la verdad, que sería más honesto, más justo, pero entonces imagino su cara al enterarse, imagino el dolor, la rabia, la decepción, imagino cómo me miraría, cómo gritaría, cómo posiblemente me golpearía o me echaría a la calle como a una cualquiera. E imagino a mi hijo creciendo con el estigma de bastardo, señalado, humillado, sin oportunidades. Y entonces vuelvo a guardar silencio, sigo sonriendo. Sigue acariciándome el vientre cuando Ernesto está cerca. Sigo interpretando el papel de esposa feliz y agradecida. El tormento emocional no era lo único que doña Magdalena enfrentaba. También estaba Felipe. El capataz seguía trabajando en la hacienda porque no tenía a dónde ir. Pero la relación entre ellos se había vuelto tensa y dolorosa. Se cruzaban en los pasillos, en el patio, en los campos de café, y cada encuentro era un recordatorio de lo que habían perdido. Felipe la miraba con una mezcla de amor, resentimiento y tristeza que era casi insoportable. Hubo un momento particularmente desgarrador que doña Magdalena registró en su diario. Fue una tarde de noviembre. Ella estaba en el jardín, ya con el vientre notoriamente abultado cuando Felipe pasó cerca llevando unas herramientas. Se detuvieron, se miraron, y en ese silencio cargado de todo lo no dicho, Felipe se acercó lentamente, miró alrededor para asegurarse de que nadie los veía, y extendió la mano con una timidez que partía el alma.
Tocó mi vientre, escribió doña Magdalena, solo por un segundo. Sus dedos callosos rozaron la tela de mi vestido donde nuestro hijo crecía dentro de mí. Lo vi cerrar los ojos. Lo vi tragar saliva intentando contener las lágrimas. Y entonces susurró tan bajo que apenas lo escuché. Cuídalo. Eso fue todo. Cuídalo. Y se fue. Me quedé ahí parada. Una mano sobre mi vientre donde segundos antes había estado la suya, llorando en silencio en medio del jardín, porque ese había sido nuestro adiós real. Ese había sido el momento en que ambos aceptamos que lo nuestro terminaba ahí, que ese niño sería un Uribe en todo excepto en la sangre, y que Felipe nunca podría reclamarlo como suyo. Diciembre llegó con su humedad característica, y con el embarazo cada vez más avanzado. Doña Magdalena escribía menos frecuentemente ahora. Las entradas eran más cortas, más fragmentadas, como si no tuviera energía ni emocional ni física para elaborar. Pero había una fecha importante marcada con tinta más oscura. 22 de diciembre. Esa noche pasó algo que cambió todo nuevamente. Doña Rosa tocó a su puerta pasada la medianoche. La cocinera tenía el rostro demudado, las manos temblando. Le dijo que don Felipe había tenido un accidente terrible, que estaba gravemente herido, que posiblemente no sobreviviría la noche. Doña Magdalena salió corriendo en camisón, sin importarle las apariencias, sin pensar en las consecuencias. Corrió hacia la casa de los empleados donde habían llevado a Felipe, y ahí lo encontró. Tendido sobre un catre, con el torso vendado, la cara pálida como la muerte, respirando con dificultad. Había sido un accidente con uno de los caballos, decían. El animal se había asustado, y Felipe había quedado atrapado contra la pared del establo. Costillas rotas, hemorragia interna. El médico del pueblo había venido, pero no había mucho que pudiera hacer, solo esperar. Esa noche doña Magdalena se quedó sentada junto a él. Don Ernesto no estaba. Había viajado nuevamente a Bogotá. Los sirvientes la miraban con extrañeza, pero nadie se atrevía a decirle nada a la patrona. Y ahí, en esa habitación pequeña iluminada apenas por una vela, mientras Felipe entraba y salía de la conciencia, doña Magdalena le susurró todas las cosas que nunca le había dicho. Le dijo que lo amaba más de lo que había amado a nadie, que su hijo conocería la verdad algún día, cuando fuera seguro contarla, que lo sentía, que sentía todo. Pasé la noche entera junto a él, escribió al día siguiente. Le sostuve la mano. Le hablé sabiendo que quizás podía escucharme. Le prometí cosas que no sé si podré cumplir. Y justo antes del amanecer abrió los ojos, me miró y sonrió. Esa pequeña sonrisa fue lo último que vi antes de que cerrara los ojos de nuevo. Esta vez para siempre. Felipe murió cuando el sol comenzaba a salir el 23 de diciembre de 1938. El funeral fue modesto, como correspondía a un empleado. Don Ernesto regresó justo a tiempo para asistir. Expresó su pesar por la pérdida de un trabajador leal. Ordenó que se le diera sepultura en el pequeño cementerio del pueblo. Nadie sospechó nada raro en el hecho de que doña Magdalena llorara en el entierro. Era natural que la patrona sintiera lástima por la muerte trágica de alguien que había trabajado en sus tierras. Lo que nadie sabía era que esas lágrimas no eran de lástima, sino de desolación absoluta. Que doña Magdalena enterraba ese día no solo al capataz, sino al único hombre que la había hecho sentir viva, al padre de su hijo, a su amor imposible. Me quedé frente a su tumba después de que todos se fueron. Escribió. Puse la mano sobre mi vientre y le hablé en silencio a nuestro hijo. Le dije que su padre había sido un hombre bueno, valiente, trabajador, que merecía ser recordado, que aunque nadie más lo supiera, él tenía la sangre de un hombre honorable. Y juré sobre esa tumba que protegería a nuestro hijo con mi vida, que me llevaría ese secreto a la muerte si era necesario, que haría todo lo posible para que creciera feliz y seguro, aunque fuera bajo un nombre que no le correspondía por sangre, pero que le correspondería por amor y protección. Si has llegado hasta aquí en esta historia, déjanos un super thanks para que podamos seguir trayendo estos relatos que estuvieron ocultos durante décadas. Estas historias necesitan ser contadas. El año 1939 comenzó en luto silencioso. Doña Magdalena ya no escribía en su diario con la misma frecuencia. Las entradas de enero y febrero eran escasas, breves, casi telegráficas. Me siento vacía. El bebé se mueve dentro de mí, pero yo estoy muerta por dentro. Ernesto está emocionado. Yo solo quiero que esto termine. En marzo, a pocos días de dar a luz,
escribió algo que revelaba su estado mental. A veces pienso en desaparecer, en irme al río y no volver. Dejar que el agua me lleve. Sería más fácil que vivir con esto. Pero entonces el bebé patea y me recuerda que no puedo ser tan egoísta, que hay una vida que depende de mí, que aunque Felipe ya no esté, una parte de él sigue viva dentro de mí, y esa parte merece una oportunidad. El 25 de marzo de 1939, nació un niño. Lo llamaron Ernesto, como su supuesto padre. Era un bebé hermoso, saludable, de ojos oscuros y cabello negro. Don Ernesto estaba radiante de felicidad. Doña Magdalena miraba a su hijo con una mezcla compleja de amor, culpa y alivio. Alivio porque el bebé se parecía más a Felipe que a don Ernesto, pero no tanto como para despertar sospechas inmediatas. Los ojos oscuros podían atribuirse a algún ancestro lejano de la familia. El cabello negro también. Nadie cuestionó nada, nadie excepto doña Rosa, que miraba al niño con esa expresión que lo sabía todo pero que jamás diría nada en voz alta, porque doña Rosa entendía que algunos secretos se guardan por el bien de todos, especialmente por el bien de los inocentes que no tienen culpa de las decisiones de los adultos. El pequeño Ernesto creció en la opulencia de la hacienda Santa Elena. Don Ernesto lo adoraba, le dedicaba todo su tiempo libre, soñaba con el día en que su hijo heredaría las tierras y continuaría el legado familiar. Doña Magdalena criaba al niño con una mezcla de amor intenso y melancolía perpetua. En las pocas entradas del diario que escribió durante esos años, hablaba sobre cómo veía a Felipe en cada gesto del niño, en la forma en que sonreía, en cómo sus manos se movían, en la forma en que miraba el horizonte como si buscara algo que no podía nombrar. Tiene 4 años ahora. Escribió en 1943. Cada día se parece más a él. No físicamente de manera obvia, pero en pequeñas cosas. En su curiosidad por la naturaleza, en cómo trata a los animales con ternura, en esa nobleza instintiva que no se enseña sino que se lleva en la sangre. A veces Ernesto dice que el niño es muy diferente a él, que no entiende de dónde sacó esa sensibilidad, y yo solo sonrío y digo que los niños son misteriosos, pero por dentro me duele. Me duele que mi hijo crezca sin conocer a su verdadero padre. Me duele que Felipe se perdiera esto. Me duele todo. Los años pasaban y doña Magdalena envejecía rápidamente. Las fotografías de esa época que sobrevivieron muestran a una mujer que aparentaba muchos más años de los que tenía. El cabello prematuramente canoso, los ojos hundidos, una tristeza permanente en la expresión que ninguna sonrisa forzada podía ocultar. Don Ernesto lo atribuía a los achaques normales de la maternidad y la edad. No sospechaba que su esposa vivía en un infierno privado, que cada día era una actuación, que cada noche lloraba en silencio recordando lo que había perdido. En 1945, don Ernesto murió repentinamente de un infarto. Tenía apenas 52 años. Doña Magdalena quedó viuda a los 39, con un hijo de 6 años y una hacienda enorme que administrar. Fue entonces cuando escribió una de las entradas más reveladoras de su diario. Ernesto está muerto, lo velamos ayer. Todo Medellín vino a presentar sus respetos. Dicen que fui una esposa ejemplar, que cuidé de él hasta el final, que mi dolor es comprensible, pero la verdad es que siento alivio. Un alivio terrible que me hace sentir como el peor ser humano sobre la tierra. Alivio porque ya no tengo que fingir ante él. Alivio porque ese capítulo terminó. Y culpa, tanta culpa, porque Ernesto no merecía tener una esposa que sintiera alivio por su muerte. Fue un buen hombre. No fue culpa suya que yo amara a otro. No fue culpa suya haber criado como hijo propio al hijo de otro hombre sin saberlo. Se merecía mejor que yo. Se merecía una esposa que lo amara de verdad. Y nunca la tuvo. Doña Magdalena vivió otros 20 años después de la muerte de su esposo. Administró la hacienda con mano firme. Crió a su hijo lo mejor que pudo. Mantuvo las apariencias ante la sociedad, pero el diario revela que nunca fue feliz. Nunca se volvió a enamorar. Nunca permitió que ningún hombre se acercara a ella de esa manera. Vivió como una viuda devota, dedicada a su hijo y a la memoria de un esposo que nunca amó, mientras guardaba en lo más profundo de su corazón el recuerdo del hombre que sí amó, y que había muerto sin poder reclamar a su hijo. El pequeño Ernesto creció sin saber nada. Se convirtió en un hombre honorable. Estudió agronomía. Se casó con una muchacha de buena familia. Tuvo hijos propios. Llamó a su primer hijo Felipe. Cuando doña Magdalena escuchó el nombre,
Sintió que el corazón se le detenía. Su hijo le explicó que siempre le había gustado ese nombre, que le parecía fuerte y noble, que había pensado en nombrar al bebé en honor al capataz que murió cuando él era apenas un bebé en el vientre de su madre. Ese hombre del que todos hablaban con tanto respeto. Doña Magdalena solo pudo asentir con lágrimas en los ojos. Mi hijo nombró a su hijo Felipe sin saber que honraba así a su verdadero padre, escribió esa noche. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos. Quizás esta es la forma en que Felipe finalmente es reconocido. Aunque sea sin que nadie sepa la verdad, mi nieto lleva su nombre, su sangre continúa, y aunque el apellido sea Uribe, la esencia es Durán. En 1963, doña Magdalena enfermó gravemente. Los médicos diagnosticaron cáncer. No había mucho que hacer. Ella lo sabía. Tenía 57 años, pero parecía de 70. El sufrimiento emocional de décadas había cobrado su precio. Durante sus últimos meses escribió las entradas finales de su diario. Ya no podía sostener la pluma con firmeza. La letra era temblorosa, difícil de leer, pero el contenido era claro. Hablaba sobre si debía o no contarle la verdad a su hijo antes de morir. Se debatía entre la necesidad de sinceridad y el miedo a destruir todo lo que él creía sobre su identidad. Ernesto tiene 24 años. Es un buen hombre. Se parece tanto a Felipe que a veces me duele mirarlo, pero él no sabe nada. Cree que es un Uribe de sangre pura. Cree que su padre era el hombre que lo crió con tanto amor. Decirle la verdad ahora sería destrozar su mundo, sería quitarle su identidad, su apellido, su legado. Sería egoísta de mi parte necesitar confesarlo, solo para morir con la conciencia más tranquila. Así que he decidido que el secreto morirá conmigo. Ernesto nunca sabrá. Sus hijos nunca sabrán. La historia quedará enterrada. O eso pensaba, porque aunque doña Magdalena decidió llevarse el secreto a la tumba, cometió un error. No destruyó el diario. Lo guardó en un baúl viejo. Lo escondió en el ático, quizás con la esperanza inconsciente de que algún día, décadas después, alguien lo encontrara y conociera su verdad. O quizás simplemente estaba demasiado enferma y débil para subir al ático y quemar las páginas que contenían su confesión más íntima. Doña Magdalena Aristizábal de Uribe murió el 8 de agosto de 1963. Su funeral fue multitudinario. Toda la alta sociedad de Medellín asistió. La recordaron como una mujer virtuosa, una viuda ejemplar, una madre dedicada. Nadie imaginaba los secretos que llevaba consigo a la tumba. Su hijo Ernesto lloró sinceramente. Había amado a su madre profundamente, aunque nunca entendió del todo por qué ella siempre parecía tan triste, por qué a veces lo miraba con lágrimas en los ojos sin razón aparente, por qué cada 23 de diciembre se ponía particularmente melancólica. Él atribuyó todo eso al carácter sensible de su madre, a las tragedias que había enfrentado en su vida. Nunca sospechó la verdadera razón. La hacienda Santa Elena pasó a sus manos. La administró bien durante décadas. Tuvo una vida plena, tranquila, sin sobresaltos. Y cuando envejeció, cuando sus propios hijos fueron adultos, cuando decidió retirarse y mudarse a un apartamento en la ciudad, la hacienda quedó prácticamente abandonada. Los nietos la visitaban ocasionalmente, pero nadie vivía allí de forma permanente. El lugar se llenó de polvo, de humedad, de silencio, hasta que en el año 2037, casi 100 años después de que comenzara la historia de amor prohibido entre Magdalena y Felipe, uno de los bisnietos decidió renovar la hacienda para convertirla en hotel boutique. Las reformas requerían revisar cada rincón de la propiedad, y fue así como los obreros subieron al ático que nadie había tocado en décadas. Entre los escombros, las telarañas y los muebles cubiertos con sábanas, encontraron el baúl. Dentro estaba el diario de tapas amarillentas, atado con el listón de seda desteñido. Lo entregaron al bisnieto, quien comenzó a leerlo sin imaginar lo que iba a descubrir. Las primeras páginas parecían el diario normal de una mujer de la alta sociedad de los años 30, pero conforme avanzaba, la verdad se fue revelando. La traición, el amor prohibido, el embarazo, la mentira que se mantuvo durante generaciones. El bisnieto quedó en shock, porque ese diario no solo revelaba un escándalo de hace casi 100 años, revelaba que toda su familia había vivido bajo una identidad falsa, que el apellido Uribe que llevaban con tanto orgullo no correspondía a su sangre real, que en sus venas corría la sangre de Felipe Durán, un capataz humilde cuyo nombre casi nadie recordaba ya.